¿Qué es un DAW? ¿Todos los DAWs son iguales? ¿Existen diferencias entre los DAWs? ¿Se puede producir música sin tener un DAW? Bueno, si en algún momento todas estas preguntas te perturbaron tu existencia, quédate tranqui, vamos a tratar de resolver estas cosas en este video. Como toda explicación, vamos a comenzar por la parte de la etimología de la palabra DAW. ¿A qué hace referencia esta palabra? Esta palabra es una sigla y es la sigla de Digital Audio Workstation o estación de trabajo de audio digital en cristiano, básicamente. Este nombre de estación de trabajo de audio digital es bastante acertado, describe a la perfección realmente lo que puede hacer nuestra estación de trabajo de audio digital, valga la redundancia. Ahora, acá un pequeño inciso. Nosotros conocemos como DAW al software de grabación, Ableton, Pro Tools y todas estas mierdas. En realidad, el DAW es todo lo que incluye software de grabación, computadora y placa de sonido. Fundamental, porque sin la placa de sonido no tendríamos el convertidor. Y hablando de convertidores, me parece oportuno mencionar las diferencias entre sonido digital y sonido analógico. ¿Y qué importancia tiene la placa de sonido en esto? La placa de sonido y el software de grabación, como ya dijimos, junto a la computadora conforman nuestra estación de trabajo. Sin embargo, yo le voy a decir DAW al software de grabación puntualmente, ya que todo el mundo lo conoce de esa manera. Como les decía, hay que hacer una diferencia entre sonido analógico y sonido digital. Uy, le pegué un piñón a esto. Entre sonido analógico y sonido digital. El sonido analógico es el sonido que nosotros podemos escuchar, el que sale de mi boca en este instante, el que seguramente te está llegando a vos en tus orejas cuando estés viendo este video. Es el audio, el cantar de los pájaros, el ruido del viento, todo eso es audio analógico, es el audio que pasa en la realidad y es continuo, es una señal continua, no para. En diferencia, el audio digital es la representación del audio analógico, pero no es continuo. Por ejemplo, tenemos nuestro micrófono. En este momento yo estoy hablando a la cámara y el micrófono está captando mi voz. Está captando la presión sonora que ejerce mi voz sobre la cápsula del micrófono. La cápsula del micrófono lo está convirtiendo en impulsos electromagnéticos, si mal no recuerdo, de mis clases, y las está conduciendo por este precioso cable rojo que no sé si se ve. Este cable lleva los impulsos a la placa de sonido. Y la placa de sonido, con esos impulsos, lo que hace es enviar datos a través del cable USB MIDI con el cual está conectado a nuestra computadora. Y nuestro DAW, nuestro software de grabación, lo que va a hacer es interpretar esos datos y plasmarlos como sonido digital, digamos. Vamos a decirlo, ¿no? Entonces nosotros ahí ya podemos ver la onda de sonido, podemos editarla, podemos agregarle efectos, vamos a hacer todos nuestros distintos tipos de mierdas que hacemos normalmente. Y después el DAW va a decir, ok. Cuando le damos a play, va a enviar de vuelta esa data a la placa de sonido y la placa de sonido la va a convertir nuevamente en sonido analógico para que nosotros podamos escuchar nuevamente el sonido ya procesado con efectos y todo lo que ya le hayamos decidido agregar. Entonces, una cosa no puede existir sin la otra, básicamente, ¿no? Una placa de sonido sin un DAW poco sirve para grabar y nuestro DAW, nuestro software, poco sirve si no tenemos una placa de sonido que convierta el sonido analógico a digital. Por eso mismo es que a veces a las placas de sonido se les conoce como conversores, porque son conversores de sonido digital a sonido analógico. Bien, mi negrito, escúchame. Estamos hablando muchas cosas digitales, muchas cosas de placa de sonido, de DAW, de software, de computadoras y demás. ¿Qué mierdas hacía antes para grabar? ¿Cómo grababan los Beatles? ¿Cómo grababan los Rolling? ¿Cómo grababan, no sé, Elvis Presley? Elvis no tenía su Mac. Bueno, lo que tenía Elvis eran grabadores de cinta probablemente, o grabadores de vinilo, bueno, etc. Yo tengo un grabador de cinta acá, no sé si se ve, ya lo voy a mostrar, donde podemos ver las cintas y este sistema de grabación lo que está haciendo es imprimir, entre comillas, el sonido en una cinta. ¿Cuál es la desventaja de esto? Es que si a vos se te rayaba un vinilo, te jodiste por gil, básicamente porque se te rompió el vinilo y no lo vas a poder volver a escuchar. En cambio, hoy en día no se te puede caer una canción del Duki al piso y romperse. En todo caso, se rompe tu celular, pero la canción del Duki es en realidad una cuestión que existe como datos. El diseño de los DAW. Vamos a hablar un poquito del diseño. ¿De dónde se toma? ¿En qué se basan los desarrolladores para hacer los DAW? Los DAWs vienen básicamente basados en la idea de una consola de mezcla. En ese momento tenemos el mezclador, donde vamos haciendo las inserciones. Antes lo que se hacían, por ejemplo, en las consolas de mezcla para formar grupos y subgrupos era linkear desde un canal a otro la información y vas linkeando entradas y bueno, vas formando un grupo. Ese es el diseño de donde
se basan la mayoría de DAWs. Y obviamente tenemos también la parte de grabación, que es generalmente una línea del tiempo. Bueno, como vemos ahora, tenemos un montón de pros con respecto a la grabación en los años 60. Hoy en día es más barato, es mucho más fácil y con mucho menos dinero podemos obtener un sonido bastante profesional. Tenemos una versatilidad increíble, ya que antes, por ejemplo, las consolas de mezcla tenían una X cantidad de canales. Querías usar más canales, te jodiste, mi negro, porque nada, son los canales que tenés. Hoy en día, en cambio, los DAWs tienen un montón de canales. Yo he llegado a utilizar 70 canales en Ableton, una locura, de la cual no recomiendo. Pero bueno, todos cometemos errores, todos tenemos un pasado que nos atormenta. ¿Tiene algún punto negativo el tema de la grabación digital hoy en día como se la conoce? No quiero entrar en la discusión de si el sonido analógico es mejor que el digital, ni toda esa mierda, porque realmente no me interesa. Puede ser un motivo para un video más adelante. En realidad, lo que voy a señalar es algo quizás un poquito más filosófico, por decirlo de alguna manera. Me estoy viendo en el reflejo de la cámara que tengo tremendo bigotito de puberto, pero bueno, espero que no les moleste, chicos. Como digo, vamos a hablar de un tema más filosófico, por decirlo de alguna manera. Al tener esta gran variedad, esta versatilidad, la opción de tener un montón de plugins gratuitos, la opción de tener muchísimos más plugins de pago, la opción de piratear esos plugins también, yo creo que nos afecta a nosotros como productores y técnicos de mezcla. ¿Por qué? Porque que lance la primera piedra quien se sienta libre de pecado cuando digo que nunca te bajaste un plugin pensando que iba a sonar maravilloso, lo pusiste 2 segundos, no sonó como esperabas y lo cerraste a la mierda. Y dijiste, no lo abro nunca más. Y quedó ahí en tu galería de plugins. Bueno, eso es algo que yo creo que todos hemos pasado por ahí. Todos hemos estado en ese momento, sin pararnos ni siquiera un segundo a cuestionarnos de qué poronga hacen los botones que tenemos enfrente. Sin embargo, nos ponemos a mover ahí las perillas, no leemos ni un manual, nada. ¿Esto tiene algo de malo? En teoría y en sí mismo no, sino que poco nos convierte en productores más vagos. Eso, ¿no? Si vamos a estar buscando un plugin que suene excelente con tan solo colocarlo, no estamos buscando el ecualizador definitivo, capaz de mejorar todas tus mezclas y dejar en vergüenza a los demás productores, porque solamente vos lo tenés, por supuesto. Un poco es una mierdita esto, ¿no? Porque no aprendemos, no tenemos práctica y tenemos de repente nuestra galería llena de plugins que no sabemos utilizar. La práctica siempre hace al maestro. A eso es con lo que quiero llegar de esto. Quizás no es la manera más divertida, pero créeme que quedarte con una pequeña cantidad de plugins que vos sepas manejar y estudiarlos a fondo te va a hacer entender mucho más acerca de la producción y la mezcla en general. Esa es mi recomendación con respecto a esta. Por supuesto, sos libre de seguirla o de no seguirla. Es simplemente mi opinión. Haciendo al lado un poquito esta lección filosófica que ni yo mismo cumplo a veces, por supuesto, nadie está libre de pecado, como dije anteriormente. Vamos a hablar de las funciones más populares de los DAW. Tenemos la posibilidad de editar el audio, tenemos la posibilidad de exportar el audio en alta fidelidad, grabación multipista, efectos, tenemos la posibilidad de conectar un controlador MIDI y prácticamente tocar en tiempo real y que el DAW nos devuelva un sonido analógico. También tenemos una flexibilidad enorme a la hora de hacer todo tipo de cosas. Teniendo todo eso en mente, creo que es el momento de preguntar si todos los DAWs son iguales, si tienen funciones distintas, si uno es mejor que el otro y ¿por qué los que usamos Ableton somos mucho más atractivos que los demás? Vamos a dar la respuesta fuera de joda. La respuesta es sí y no. ¿A qué me refiero con esto? Que con todos los DAW vas a ser capaz de sacar una canción con calidad profesional. El tema y el cambio viene en el flujo de trabajo y en qué orden tiene al momento de poner los efectos y todas las cosas que vamos a ir haciendo, la grabación, edición, etc. Hay software que es mucho más amigable con los que recién empiezan, como por ejemplo puede ser FL Studio, el mismo Ableton. Hay software que es mucho más personalizable, como es el caso de Reaper, en el cual puedes cambiar prácticamente cualquier elemento de la interfaz. Y tenés otros DAWs que en mi punto de vista son un poquito más, por ahí más complejos, como pueden ser Pro Tools o Logic, pero bueno, también son más caros. Pero en realidad es que con todos vas a poder lograr una calidad similar. Yo, por ejemplo, que utilizo Ableton no significa que mañana empiece a utilizar Pro Tools y mis producciones van a ser mejores. Mis producciones te apuesto que van a ser exactamente las mismas. Eso no cambia. Lo que sí te aseguro es que yo estoy mucho más cómodo en Ableton que en Pro Tools, por ejemplo. Personalmente, las primeras grabaciones yo las hice en Cubase. Cuando tenía unos 13, 14, 15 años, me grababa tocando la viola en Cubase. Hice un desastre porque la guitarra la conectaba directamente a la línea y la placa de sonido era la nativa de la computadora, la mítica Realtek HD.
y conectada con un adaptador. Y bueno, hice mierda la placa de sonido. Así que no recomendable, chicos. Cómprense una placa de sonido, no sean sucios. Después, cuando tipo 19 años, 18, 19, me empezó a agarrar la onda de vuelta con la música y me pasé a FL Studio, que leía que estaba bueno para comenzar, y ahí es donde aprendí a hacer beats. Luego intenté pasarme a Pro Tools. ¿Qué pasó con Pro Tools? Mi historia con Pro Tools es bastante corta, bastante fugaz y desastrosa. Como me pasé a Pro Tools y no entendía absolutamente nada. Así que cuando me compré la placa de sonido, la Focusrite venía con una clave para el Ableton. Así que dije, bueno, voy a empezar a utilizar el Ableton, ¿no? Y la verdad es que me enamoré del Ableton. Es una locura. En mi punto de vista, el mejor DAW. Pero no el mejor para mí. Entonces, querido mío, mi recomendación personal no puede ser otra que probar todos los DAW que puedas. Todos los desarrolladores tienen a nuestra disposición demos gratuitas de los DAWs, de Pro Tools. Así que descargátelas, probalas, fíjate cuál se te hace más cómodo y quédate con esa con la cual vos te sientas cómodo. Obviamente todo este software es de pago, así que si no querés gastar un peso, tenés opciones gratuitas como Cakewalk o LMMS. En el caso de Cakewalk hay una limitación, que es en la versión gratuita. Vas a poder hacer todo lo que se puede hacer en un DAW, excepto poner plugin de terceros. Y en el caso de LMMS creo que no tenés ninguna limitación, ya que es un software de código abierto. Si viésemos a lo lejos una canción terminada de calidad profesional, los DAWs serían los distintos caminos que podemos utilizar para llegar a ese destino. Hay caminos que son más cortos, caminos que son más largos, caminos que son más bonitos, caminos que tienen mejor pavimento y, por supuesto, hay caminos que son de tierra con cadáveres a los costados, y ese camino es FL Studio. Aguante Ableton, aguante Ableton.